cómo aislar tu fachada térmicamente. Estas son las herramientas que vamos a utilizar. En primer lugar, un taladro normal, unas tijeras para chapa para los montantes de pladur y un metro. Estas son las herramientas que utilizaremos si vamos a aislar nuestra fachada con un aislante que no sea rígido. En ese caso, como los aislantes que no son rígidos, como la lana de roca y la fibra de vidrio, sueltan bastante pelillo y pueden ser perjudiciales para la salud, es importante que nos pongamos mascarilla y que utilicemos guantes para que luego no nos piquen las manos y la cara. Si por el contrario nuestro aislante es rígido, del que luego ya hablaremos concretamente, es suficiente con que utilicemos un cúter para cortar las piezas y una brocha o una espátula dentada para extender el adhesivo. Estos son los materiales que vamos a necesitar. Aislamiento térmico flexible. Lo tenemos en rollo o en placas precortadas. El material es el mismo. La calidad y la capacidad de aislamiento térmico son las mismas. Diferencia la manera de colocarse. Las placas son mucho más sencillas de colocar por el reducido tamaño que tienen, pero por otro lado, la manta es mucho más rentable económicamente para grandes superficies. Para este tipo de aislamiento flexible utilizaremos un adhesivo concreto para aislamientos, que podemos colocar o en pequeños pegotes o extendiéndolo sobre toda la pared, según lo lisa que sea. También vamos a comprobar cómo se coloca otro tipo de aislante, que es el rígido. En este caso son placas rígidas que vienen machembradas para colocar una junto a otra y es el aislante más fácil de colocar. En cuanto a su adhesión o a su pegado, lo haremos con un pegamento especial para este tipo de material, concretamente para poliestireno. Otra diferencia importante: si lo hacemos con un aislante flexible, necesitaremos colocar montantes para poder soportar las placas de cartón yeso y para que no presionen nuestro aislante. En cambio, si utilizamos el aislante rígido, no será necesario colocar montantes y directamente sobre nuestro aislante las placas de cartón. Por último, es importante decir que el aislante térmico siempre aísla acústicamente, pero no es su principal labor. Para el efecto, para aislar acústicamente, tenemos placas concretas que sirven para ello. Estas placas se colocan exactamente igual que cualquier aislante flexible y es más, se pueden combinar con él. No es necesario colocar solo uno de ellos, sino que podemos colocar los dos. Antes de colocar nuestro aislante es importante que conozcas los beneficios que tiene hacerlo. Los muros de nuestra vivienda no están todo lo bien aislados que deberían estar. ¿Esto qué genera? Genera pérdidas y ganancias de calor continuas, que nosotros compensamos con consumo ya sea eléctrico, de aire acondicionado, climatización y demás, o de gas, de calderas, etcétera, etcétera. En nuestra vivienda en verano, fuera hay una temperatura muy elevada y dentro pretendemos que haya una temperatura de confort mucho más baja, lo que genera una ganancia constante de calor del exterior al interior. Para compensarla generamos más frío poniendo a más velocidad o más fuerte nuestro equipo de aire acondicionado. Este aumento de potencia significa un aumento de consumo y por lo tanto un aumento en nuestra factura eléctrica. Para evitar esto podemos aislar el muro y por lo menos minimizar esa ganancia de calor. Una vez aislado el muro, nuestra permeabilidad del muro es más baja, por lo tanto, el traspaso de calor disminuye, lo que quiere decir que podemos disminuir el consumo energético y disminuir el coste de nuestra factura. En el caso del invierno ocurre lo mismo, pero al revés. Nosotros en nuestro interior pretendemos mantener una temperatura bastante más elevada que la de fuera y para ello utilizamos cualquier tipo de calefacción. Esa calefacción consume vatios, ya sean eléctricos o de gas. Si nuestro muro es demasiado permeable y hay demasiada pérdida, nos vemos obligados a subir la calefacción en cuanto a potencia, temperatura y demás. Eso que genera otra vez un aumento en nuestra factura energética. Si nosotros aislamos perfectamente nuestro muro, lo convertimos en un muro menos permeable al traspaso de calor y por lo tanto podemos disminuir el consumo energético y disminuirá nuestra factura. Para que nos hagamos una idea, en una vivienda tipo media de 80-90 metros cuadrados, esta pequeña modificación puede generar un ahorro energético alrededor de un 15 a un 25% de nuestra factura mensual. Esto todos los meses durante toda la vida útil de nuestra vivienda.
lo que quiere decir que la inversión que genera aislar térmicamente la vivienda la podremos amortizar en un plazo bastante razonable. A la hora de escoger nuestro aislante es importante que conozcas los valores técnicos que vienen referenciados en él para poder escoger adecuadamente. Esta es una ficha técnica concretamente del poliestireno extruido, pero cada uno de los materiales que podemos comprar tiene una. Dentro de todo lo que viene referenciado en ella, solo es importante que conozcas el significado del valor lambda y el significado del valor R. El valor lambda va asociado al material aislante que estamos comprando. Cuanto más bajo sea su valor, mayor capacidad de aislamiento tendrá. En cambio, el valor R va asociado al material que estamos comprando, incluyendo su grosor. Cuanto más alto sea en este caso, mayor será la capacidad aislante. Entonces recordar, lambda cuanto más bajo, más capacidad aislante, R cuanto más alto, más capacidad aislante. El que más nos importa normalmente es el R, porque es el que no solo habla del material concreto, sino del espesor del material que estamos comprando. Vamos a colocar aislante térmico rígido. Aquí tenemos plaquetas de poliestireno extruido. Es un aislante que viene en placas rígidas de dimensiones reducidas para su fácil colocación. Todas ellas vienen machembradas para poder encajar una a otra. El machembrado lo que pretende es evitar la aparición de puentes térmicos, y un puente térmico es cualquier zona que no está aislada, ya sea porque tenemos montantes en medio, porque tenemos juntas de aislamientos, etcétera, etcétera. Que una pequeña zona no esté aislada no va a generar un gran problema, pero si tenemos un sumatorio o muchas pequeñas zonas en nuestro muro no aisladas, al final podemos tener un problema de humedades. Para pegar este material vamos a utilizar un adhesivo muy concreto, un adhesivo que no tiene disolvente, ya que si utilizamos uno con disolvente nos agujereará el aislante. El adhesivo que vamos a usar sin disolvente, concreto para poliestireno, es un adhesivo de contacto. Los pegamentos de contacto, no os olvidéis, no son pegamentos que peguen por poner más cantidad, sino por utilizarlos correctamente. Su utilización consiste en extenderlo en la cara del producto que queremos pegar y extenderlo también, de la manera con la capa más fina posible, en la cara del lugar donde vamos a recibir nuestro producto. Se extienden las dos caras y se deja secar. Y cuando aparentemente está seco, unimos las dos superficies y por contacto pega. Es muy parecido al que utilizamos en los muebles de madera para poner los cantos que cubren los cortes. Este es nuestro adhesivo y lo podemos extender tanto con brocha como con espátula dentada. En nuestro caso lo vamos a hacer con espátula porque es demasiado denso para hacerlo con brocha. ¿Por qué lo hacemos con espátula dentada y no con una normal? Si lo hiciésemos con una normal podríamos dar una capa demasiado gruesa, y puesto que hemos dicho que este pegamento pega más cuanto más fina es la capa, lo vamos a hacer con una espátula dentada. Ya hemos acabado de extender perfectamente el adhesivo, ahora tendríamos que hacer lo mismo en la pared en la que vamos a colocar la placa. Importante, una vez que esté extendido en las dos caras, no tenemos que unir las piezas hasta que parezca que el adhesivo esté seco, o lo que es lo mismo, hasta que al tocar nos sintamos el dedo húmedo. Más o menos este tiempo oscila alrededor de una hora, hora y media. Vamos a extender el adhesivo en la pared y para que veáis que da lo mismo, en este caso lo vamos a hacer con una brocha. Recuerda, la capa muy fina. Una vez pasado el tiempo necesario para que no esté húmedo el adhesivo, podemos colocar la placa. Al igual que colocamos nuestra primera placa, podemos colocar todas las necesarias para cubrir todo nuestro muro. Siempre recordando respetar el machembrado para evitar los puentes térmicos y echando el adhesivo tanto en la cara de nuestro aislante como en la cara de la pared. Si en algún momento
el tamaño de nuestro aislante es demasiado grande para el trozo que nos queda, lo cortaremos con un cúter fácilmente. No es tan complicado, ¿verdad? Una vez aislado todo el muro, podemos dar el acabado interior que nos apetezca, por ejemplo con cartón yeso. Si usamos cartón yeso, debemos extender el adhesivo en el cartón yeso, extenderlo también en el aislante y unirlos como hemos hecho con el aislante anteriormente. También podemos dar el acabado de ladrillo de rasilla y en ese caso lo colocaremos con mortero o con yeso y después enluciremos para poder pintar. Te voy a enseñar cómo se coloca aislante flexible. He escogido estas placas precortadas que son de un tamaño reducido y por lo tanto más fáciles de colocar. No olvides una cosa, para colocar el aislante flexible es imprescindible el uso de guantes y usar mascarilla. En este caso nos vale con una mascarilla de protección 1. El aislante flexible se cae, no como el aislante rígido. Por lo tanto, lo primero que haremos para colocar este aislante es construir una estructura sobre nuestro muro que lo pueda soportar después. El montante del suelo, en nuestro caso, como es una maqueta, lo hemos colocado con tornillo autorroscante para chapa. Para ti, utiliza el tornillo adecuado según cuál sea el soporte de tu suelo, el tornillo y el taco. Una vez colocado tu montante en el suelo y un montante paralelo en el techo, tendrás que colocar canales dentro de los montantes distanciados a la misma medida del ancho de nuestra placa de aislante, para que así entre uno y otro vayamos poniendo una placa detrás de otra. Ya solo nos queda colocar nuestras placas de aislante, pero no te olvides, para manipular aislamiento flexible siempre colócate la mascarilla. Así de fácil. Lo mismo habrá que hacer con todo el muro y habremos terminado de aislar nuestra vivienda. Importante, no hemos utilizado cola porque no ha sido necesario. No ha sido necesario porque este aislante, aunque es flexible, tiene el ancho exacto de nuestro carril. Si tiene el mismo ancho, se soporta ahí y podremos colocar una encima de otra. Si fuese más estrecho y no tuviese papel y por lo tanto se doblase más al colocarlo y si nos cayese, lo colocaríamos con adhesivo. Este adhesivo lo aplicaremos en pegotes con la espátula aproximadamente cada 20 centímetros para evitar que se nos descuelgue nuestro aislante. Ya está nuestro muro aislado. Lo único que nos queda ahora es dar el acabado que nos parezca. Aprovechando nuestra estructura, colocaremos placas de cartón yeso sobre las que colocaremos alicatado, pintaremos o lo que nos parezca. Así de sencillo. He colocado una pequeña muestra de aislamiento acústico para que veas que se coloca exactamente igual que el aislamiento térmico flexible. Lo mismo, sin ninguna dificultad, así de fácil. Hasta aquí nuestra demostración. Te invito a que visites nuestras tiendas y sus aulas de demostraciones, donde podrás aprender mucho más. Muchas gracias.